Bueno, dándole continuación a los ciclos de arquitectos sociales, retomados en este julio, este 2023, después de la época de pandemia. Hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a una amiga, a una artista plástica de la ciudad, una artista comprometida. Esa gente que pinta y que siempre que pinta te dice algo más allá del color y la forma, ¿no? Tiene un mensaje siempre para dejar. Se formó en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de artes visuales, profesor superior de artes visuales en Córdoba, artista plástica desde que era estudiante, hizo docencia en Córdoba, hizo docencia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Francisco. Vamos a dejar que ella nos cuente su historia de vida. Vamos a recibir a la profe, a la amiga, Mónica Beatriz Tonetti. Moni, un gusto grande tenerte en Arquitectos Sociales. Muchísimas gracias por haberme invitado, Ariel. Por favor, un privilegio para nosotros. Siempre acostumbramos a iniciar, y estarás formado el maestro, ya estarás informado, por tu etapa inicial. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu infancia? Bien, bueno, yo nací, soy santafesina. Bien. Nací en un pueblito que se llama Sastre. Sastre. En realidad, mis viejos vivían en San Francisco, pero mis abuelos vivían en Sastre, entonces mi madre me fue a parir allá. Bien, mira vos. Y inmediatamente nos volvimos a San Francisco, o sea que toda mi crianza se realizó en San Francisco. Es decir, ¿te formaste acá en San Francisco? ¿Jardín de infantes en adelante? Siempre. Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda, desde jardín, primarios, secundarios. Bien. Mis hijos también. Mis hijos, los dos hicieron el mismo recorrido que yo, así. Se formaron en la escuela normal. En la Nicolás de Avellaneda. Sí. Es una escuela referencial en nuestra época, ¿no? Tiene esa cosa. No sé, a mí me quedaba cerca. Sí, viste, tan linda. Y yo la quiero mucho hacia la escuela. No puedes no querer a nuestra escuela. Las zonas referenciales nuestras, ¿no? Sí, la IPET enfrente, la San Martín, ¿qué escuela no es querible? Pero las viejas de nuestra época, bueno, tienen su peso. En ese momento, ahora comenzaste tu carrera como estudiante, digamos. ¿Ya te había asomado en ese momento la beta del arte? ¿Te gustó el dibujo? ¿Cómo comienza a atraparte en tu historia de vida el arte? Claro. Bueno, me preguntaron muchas veces eso. Me imagino, en realidad, pero un poco, generalmente las respuestas son, yo desde chiquita me gustaba dibujar. Sí, bien. La verdad que no me acuerdo de tanto. Bien. Yo sé que está buenísimo. Claro. No, está buenísimo. Porque eso le abre mucho la posibilidad a toda la otra gente, a todos los que no saben dibujar. Por supuesto. Bueno. Las vocaciones se van armando con el tiempo. Bien. Sí, yo soy una convencida de eso y en un momento algo dice esto. Qué lindo eso que dice. Importante. Sí. Bueno, y aparte la formación, digamos, obviamente que en la formación inicial tenemos mucho de lo que es el arte lúdico y bueno, forma parte, digamos, del desarrollo integral desde el niño. En primario esto se va relajando un poquito más y en el secundario, digamos que, y más en nuestra época, la currícula en relación al arte era muy limitada, teníamos más lo que se llamaba actividades prácticas, o sea, lo que hacíamos más era... Hacíamos deberes y actividades prácticas. Aprender a coser, o sea, todas cosas no nos formaban en el lenguaje artístico plástico. Lo que sí se recordó de esa época es que a mí sí me gustaba, por ejemplo, era dibujen eso. O sea, nos ponían una cabeza y había que dibujar. Bueno, yo lo hacía con facilidad. O sea, yo siempre tuve como una facilidad, digamos, y sí, me gustaba, pero eso no implicaba que yo después iba a seguir arte, ni mucho menos. No. Bueno, fue así. Todo fue así. Terminé el secundario y en realidad, como yo era muy buena en matemáticas, me gustaba mucho, en realidad me gustaba mucho estudiar. Pero era muy buena en matemáticas y me gustaba la cuestión del dibujo. Entonces, para no irme de San Francisco, me interesó la ingeniería en construcciones que estaba dando en la Universidad Tecnológica. La primera época de la tecnología, sí. Se cerró. Se cierra ese año, fue en el año 78, yo me recibí. Se cierra esa facultad, ingeniería en construcciones. O sea que ahí se me frustró la primera etapa. Claro que sí. Comencé a trabajar enseguida en el Jockey Club de San Francisco, gracias a una amiga muy querida. Y un amigo me invitó a ir a la Plaza Vélez Sarsfield, que daban talleres libres. Sí. Y ahí fue cuando aprendí con Rita Rociano y Esteban Loco. Empecé en ese taller. Qué pedazos de maestro. Qué pedazos de maestro, a los cuales yo quiero mucho. Rita y Esteban, y Esteban. Sea su memoria, qué lindo maestro.
Y bueno, y eso es lo que yo te dije antes, en ese momento dije, bueno, la idea era estudiar arquitectura antes de eso, pero no podía económicamente, no podía irme, bueno. Me llama la atención mucho lo de la ingeniería en construcción que tiene, y con tu beta de arte, tiene mucho que ver con la arquitectura, digamos, iba a ser una ingeniera Claro. más arquitecta que otra cosa. Al cerrarse acá, Claro, estaba la claro. posibilidad de irme a estudiar, en realidad era arquitectura lo que yo más aspiraba y esto era lo Bien. más parecido. Y bueno, o sea, no podía ir, en realidad en ese momento no podía, mis No era padres no fácil. tenían la posibilidad económica No de era fácil, hacerlo, no era fácil. era muy difícil. Era fácil, Y viejo. bueno, y empecé a la parte de artística Bien. en la plaza y fue así como... Dije, esto atrapó, esto es lo que yo quiero hacer. Pero tuyo, te diste cuenta ahí. Esto es lo que quiero Viste hacer. que ya hablan de ese llamado, la Sí. vocación, no sé cómo será, pero me momento dije, esto es lo tuyo, esto es lo que yo quiero ser. En un momento hay algo que hacer así. Qué bueno Y eso que dijiste recién, esto es bueno. me quedé colgado con eso, Moni, de nuestra época, porque somos de la generación. Sí. La diferencia de lo que fue ese secundario nuestro a lo que es ahora, de lo que era sobre todo el arte, porque por ahí uno dice que no enseñaban filosofía, y el arte es una forma de filosofía también, cuando vos mirás, haces crítica, si no sos de comprar colores, qué sé yo, tiene mucho que ver. ¿Qué tema es esa referencia que marcaste? En nuestra época fue distinto. Sí, obviamente que las currículas, sobre todo porque nosotros veníamos con currículas que tenían que ver con la época de la dictadura militar. Sí, totalmente. O sea, nosotros... La atravesó. Nos atravesó esa Totalmente, época. sí. Esto con el tiempo fue obviamente cambiando, se cambió absolutamente toda la currícula, Sí, sí. se hicieron congresos de educación, Sí, o sea, claro, todo se en fue el medio. modificando Sí. y la formación integral del estudiante se fue enfocando en todos los aspectos. Bien. Y entre eso, obviamente, la educación plástica y el arte tiene que estar presente. Por favor. Si bien todavía todo lo que tenga que ver con la cuestión artística Sí. en la escuela secundaria está relegado, digamos, en el currículum, siguen teniendo primacía las materias lógicas, la matemática, la lengua. Clásica, sí, Bueno, lo que tiene que ver el arte, digamos, Sí. amplió y cambió ese tipo de contenidos que apuntan a un desarrollo más integral, ¿no? Pero claro que sí, porque decir, Pero en nuestra época, bueno, no, o sea, ya sabemos, pasamos por un montón de materias que después... pero totalmente, ¿te acuerdas que era y con una instrucción imposición de- cívica, era una instrucción la que Sí, recibías, por exacto. ejemplo, y no era un pensamiento crítico hacia el sistema. No. por decirte cosas. Y también... Y en el arte también, sí. y no era ingenuidad esto. No, y no era Estaba ingenuidad. muy bien pensado. Estaba todo muy bien pensado. Muy bien pensado, porque si el arte, Sí. bueno, de hecho, los artistas, muchos pagaron con su vida. Sí. Hacer una suerte de muestra, se me ocurre a mí, era correr un poco de riesgo también en ese momento, no le fue fácil. O escribir no era fácil. Lo que pasa es que la actividad artística, en general, en todo sentido, no En todo solamente, sí, vuelve al individuo Sí. a una mirada hacia adentro y a un Total. sentido crítico de muchas cosas, porque tiene una mirada más aguda, creo, o desarrolla una mirada más aguda hacia lo que es el medio, el afuera, las cuestiones Sí. sociales. Y eso, así como la filosofía, o sea, las ciencias humanas en general, por eso fue tan Exactamente. atacada, digamos, en todo sentido, la educación en eso. O sea, En se ese desmanteló lo que era la Universidad era- de Cine, todo. Claro, no o era sea, utilitario. claro. Es decir, Eh, no vendía. No, claro que vendía. lleva al individuo, digamos, a un pensamiento más crítico Claro, en relación sí. a lo que es el mundo, Claro que y sí. eso no se puede hacer. No se puede en esa época, no se puede fue hacer duro. en esa época. No había que buscar la cabeza, de acuerdo con las proporciones. Sí, la cuestión Sí. estaba apuntada más a la lógica de ese sentido. Totalmente, ¿no? Digamos. Y uno no habla, con esto uno no habla mal, y que quede claro, de las ciencias clásicas, ni mucho menos. No, pero que tiene que haber las que usan también en el arte, están en el presente. lo que falla acá es el equilibrio entre... Claro, exactamente. Bien. Ese link lo hicieron fallar. De acá saltaste a Bueno, Córdoba bien, Estudio. vuelvo. Y sí, y entonces dije, sí, me voy a Córdoba, porque aparte yo tenía ahorrado unas Le cuantas hablaste a tu veces. viejo. Sí. Lo convenciste. Sí, aparte Te se me fuiste. fueron, creo que cuando uno tiene, va abriendo, algo Sí. se va abriendo también y se van abriendo algunas puertas. Sí. Yo tenía ahorros que había trabajado. habías trabajado. Allá tenía una prima y Sí, empecé y me fui. Me fui Bien. con un mapa de dónde estaba, porque no había Google Maps, no había nada allá, un mapita, pero no conocía así moverme en Córdoba, fue muy difícil.
Y bueno, ingresé cerré el día de examen de ingreso en esa época en la Universidad Nacional de Córdoba y también ingresé en la Figueroa Alcorta. Bien. Que ahora es la que está en la Universidad Provincial de Córdoba. Bien, en la Escuela de Artes. Me acaba recién cómo estaban ubicadas, Claro. en la ciudad de las artes. Yo ingresé en las dos ingresé y estuve un tiempo sosteniendo las dos. Porque, a ver, la diferencia era que en la Universidad Nacional de Córdoba, si bien estaba todavía con una currícula antigua, bien, se enfocaba más hacia el desarrollo científico, teórico, mientras que la Universidad Provincial, o sea, la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta tenía mucho taller. Y a mí, en realidad, lo que me gustaba era la cuestión del taller. Te atrapaba el taller, hacer cosas. Ir, hacer cosas, pintar, eso. Y no la tanto universidad te cargaba más intelectualmente que otros contenidos. Exacto. Lo sostuve un tiempo hasta que no pude más, porque obviamente tenía superposición de horarios y estaba todo el día. Así que bueno, tenía que optar una u otra y en realidad no sé por qué opté la universidad, porque sabía que iba a venir cambios de estudio. Aparte porque tenía el programa de la Escuela Figueroa Alcorta, tenía todavía el programa que se implementó acá cuando se abrió la Escuela de Artes. Bien. Estaba enfocado a recibirse de maestros. Ah, bien, al magisterio. Vos entrabas con un tercer año, el ciclo básico probado. Bien. Y tenías matemática de secundario, tenías inglés de secundario, cosas así. Yo decía, bueno, tampoco quiero hacer esto, o sea, yo quiero buscar otra cosa. Y me quedé con la Universidad Nacional, que la verdad que, bueno, no me arrepiento de eso. Pero, ¿no? Por Dios, ¿quién pudiera recibirse en Bellas Artes de la Nacional de Córdoba? Sí. Fueron épocas... Tiene eso ese glamour, ¿viste? Y aparte tiene muy bien granado su espacio. Y aparte cuando yo me fui, se iniciaba el periodo democrático. Claro, o sea, yo me fui en el año 81, 82. En el 83 fue la apertura democrática. Bien. Entonces, eso fue un esplendor cultural. No solo hubo cambio de planes de estudio en la universidad, sino que era un fervor en la cuestión cultural. Cuando votamos a nuestro querido Alfonsín. Sí, Ricardo. Y bueno, se hizo el Festival Internacional de Teatro. Los estudiantes estábamos muy enfocados, digamos, al regreso de los docentes exiliados, a las aperturas de carreras que se habían cerrado, al reclamo por la participación del alumnado en el consejo universitario. O sea que había un gran fervor, digamos, político y de recuperación, militancia, recuperación de derechos. O sea, fue impresionante. Viviste esa bisagra, fue un privilegio. Esa fue una bisagra y fue un privilegio. Yo realmente estoy orgullosa de haber estado en ese tiempo. Vos lo puedes contar y nosotros podemos escuchar, pero el que no la vivió se la perdió. De pasar de ese momento al otro, donde sobre todo la Universidad Nacional de Córdoba fue efervescente, fue tremendo el impacto. Córdoba en general y el país en general, digamos. Si bien todavía teníamos algunos resabios medios oscuros que se movían. Bueno, no, fue realmente gratificante y eso me marcó. Me imagino. Marcó mi mirada, digamos, hacia donde yo iba enfocada un poco en mi parte plástica. Bien. Y en mi mirada hacia el mundo en general, porque uno es joven, digamos, se va formando, se va construyendo. Sí. Y toda esa etapa fue sumamente importante para todo lo que fue mi arte en esa época. Por eso te decía hace un rato en la presentación, decíamos que siempre tus cuadros denotan y connotan algo más que... Siempre hay algo... Es un cuadro que vos lo mirás y te lo volvés a pasar y mirar de nuevo. Así, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Y eso es tan lindo. Ese, entre comillas, ese poder que tiene el artista de dejarte parado, donde está dejarte temblando así por lo que te está diciendo. Me interpretaste, leíste bien, me miraste bien y te vas y volvés y así. Me pasa a mí cuando nos ponen ustedes en el museo, lo voy a ver, te sorprende, gente te sorprende más y gente te sorprende menos. Pero hay gente que te deja adentro, tiene esa cuestión, te toca las cuerdas adentro con lo que hacen, una escultura, una pintura. Qué importante que es eso que decís, porque... Por Dios, a mí me conmueve. Y realmente me conmueve que me lo digas, porque creo que el arte, bueno, capaz que sea un poco crítica en este sentido. Por favor, yo creo de que eso se trata. Hace poquito estuvimos paseando por ahí por Buenos Aires y fuimos a ver unas cuantas muestras. Y yo creo que el arte te tiene que tocar una fibra, te tiene que hacer vibrar.
Esa es la función. O sea, el arte no es únicamente una cuestión técnica de poner color y pongo acá un color y pongo lo otro. O sea, que esta cuestión técnica que a veces ni siquiera... El arte tiene que vibrar. El arte te tiene que hacer vibrar en algún lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha perdido un poco la cuestión del aura. A lo mejor porque yo estoy formada también en otra época con estas cuestiones. Sí, que eran moldeados en la cuna. Yo creo que el arte no es para colgar para que te quede lindo en la pared, ¿no? Uno tiene que mueve energías o tiene que, porque el que está hablando es un individuo que tenemos el privilegio de hacer arte. Un animal no hace arte, un bello paisaje es natural. Solamente el ser humano es el que tiene la capacidad de crear. De crear, totalmente. En este caso no estamos hablando del arte, pero un artesano, ¿no? También. Sí, claro que sí. Sí. Y cualquier actividad artística, o sea, una buena comida es arte. Total, cuando vos le pones algo que está más allá de lo técnico. Tiene que vibrar. En este caso, eso está genial. Sí, va más allá. No es técnica solamente. Exacto. Hay algo que se pone que tiene que ver con la energía de uno. Totalmente, sí. Y marca la diferencia. Y marca la diferencia. Marca la diferencia. Y bueno, y posiblemente hay mucha explosión de color, pero no hay mucha producción artística para mí. A veces sucede eso, ¿no? ¡Guau! ¡Qué lindo eso que decís! Y yo creo que... La diferencia es que yo no puedo decir, porque no tengo autoridad en la materia, ¿sí? ¿Quién soy para decir, opinar esto? Pero yo veo eso, mucho énfasis y a veces poco mensaje. Sí, no siempre mucho es mejor, ¿no? No siempre más es mejor. Es un tema. Es todo un tema que tiene que ver con el arte contemporáneo en general. De artista y de artesano, así que sé yo, las diferencias que hay por ahí. Viste, qué sé yo, pero hay arte que conmueve. Yo creo que el arte te tiene que conmover, te conmueve sin decir una sola palabra. Sí, hay mirás y quedás, viste. Sí. Usted detiene en el tiempo, te detiene un segundo en el tiempo y sí, sí. Hay muchas cosas más que yo estoy viviendo. Sí, o simplemente a lo mejor hechos cotidianos que hacen reflexionar, sí. o te retiran hacia un lugar tuyo que tiene que toca algo de, no sé, bueno, pero algo tiene que mover así, ¿no? Ni que hablar, funciona. Y bueno, yo creo que lo que yo trato de hacer es de llegar a ese lugar, no solo para el espectador, o sea, porque no busco ser didáctica, sino para conmigo misma. Creo que la cuestión fundamental es la honestidad entre lo que uno hace con lo que uno siente, digamos, buscar esa sincronía y buscar sincronías entre un lenguaje específico que es el del arte, así cualquier disciplina que sea, y toda la capacidad vivencial que uno puede plasmar en eso de acuerdo al contexto en el que uno vive. O sea, no es lo mismo un artista que se desarrolla en el centro de la provincia de Córdoba, en un lugar muy urbano, a aquel que se desarrolla en la provincia de Córdoba en un pequeño lugar alejado. O sea, su historia, su vida. Hay un contexto a lo mejor que es... Sí. Pero que nos une, que tiene que ver con el hecho, la época histórica en la que vivimos. Pero hay una historia individual que es la que va a estar volcada, utilizando un lenguaje específico, eso que tiene adentro el ser humano, que en este caso es el artista. Y eso se tiene que ver, eso tiene que estar ahí, porque si no... Y se ve. Y si falta, se nota. Y si falta, se nota. Se nota un montón. Se nota. Es como que tocas la guitarra con acuerdo menos. Claro. Por más que seas sordo, te das cuenta que algo está faltando. Y en el arte, cuando hay algo que tiene que pintas, si falta... Mira, yo con tantos años de docencia y realmente amo mi etapa docente. Y yo no quería ser docente. Mira vos también en otra de las cuestiones. Mira cómo llegás a la docencia. Yo quería pintar. Y llegué a la docencia también por una cuestión, por un camino que y por una cuestión económica. Y es difícil vivir del arte. Exactamente. Claro. Y realmente estoy muy feliz con haber pasado esta etapa, porque ya me jubilé. Etapa docente. Ahora te dedicas al arte puramente. Y ahora me puedo dedicar a estar en mi... Bueno, sería largo para contar, pero sí, bueno, esta cuestión de construirse y salir de un sistema que te exige tanto y qué sé yo, donde uno termina a veces no... Exige tanto y yo tampoco. Exacto. Con tanta injusticia exige. Moni. Que quiero terminar con esto, por favor. para la cuestión del arte, nada más. Sí. He aprendido en mi trabajo relacional con el estudiante, he aprendido a ver líneas de principiantes a lo mejor,
Sí. Que vibran, que ahí se nota que hay un espíritu que se pone en una línea. En una escuela se puede enseñar un lenguaje, pero lo que no se enseña es a ser artista. Totalmente. Y a veces Bien. eso late en la persona, y yo me doy cuenta en los trabajos, me doy cuenta cuando hay algo que... Ahora, hay que tener también mirada de artista, Moni. Vos podés verlo, vos sabés verlo. Y eso, Sí, qué aparte, bueno que un profe te lo diga. Sí. Wow, te puede despertar adentro algo que vos no lo tenés visto. Y te diga, vos tenés condiciones para esto. Es una cosa, un elogio. Sí, sí, Porque sí. no todo profe lo ve y no todos te lo dicen. Sí. Y bueno, sí, eso No, también no me te siento dice, es un orgullosa, tema. creo Pero que... claro, ¿cómo te sientes un alumno? He tratado de trabajar siempre en eso, sobre todo trabajando en una escuela de formación artística, ¿no? Por favor. Así que, bueno, por eso estoy muy Moni, vamos a pedir un favor. Mirá tu cámara. Ah, perdón. Y nos dejás una reflexión, un mensaje, un saludo a la Sí. gente de San Francisco desde artista, Mónica Tonetti. Bueno, muy bien. Maestra del arte. Bueno, yo agradezco en realidad a San Francisco porque creo que soy en mi propio lugar, tengo una sí. actividad en la que soy reconocida en eso y bueno, ¿y qué más puedo decir? Me encanta el arte que está haciendo una explosión, digamos, en muchos sentidos en esta ciudad y en todos lados. O sea, esto se ha multiplicado y espero que siga así. Y a las nuevas generaciones, así toda la fuerza para que esto siga creciendo. Que se siga apostando al arte. Se siga aportando al arte, a la Se cultura siga en apostando al general. arte. Es maravilloso que se invierta en arte nacional. Que se invierta. Y bueno, y obviamente mi gran agradecimiento por haberme invitado a hacerme esta pequeña... El privilegio es todo nuestro. Muchas gracias. El privilegio es nuestro. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias.